Días, entonces, el segundo video, compañeros de grado décimo y 11 y noveno, vamos a ver lo de relaciones y funciones, pero principalmente vamos a ver lo que es en el tema de relaciones. En un video previo han visto cuándo una relación es una función, pero vamos a repetir. En el caso del diagrama sagital, cuando una relación es función, es cuando todos los elementos del conjunto de partida están relacionados y se relacionan con un único elemento del conjunto de llegada. Es decir, del conjunto de partida, todos deben estar relacionados y de todo deben salir solamente una flecha. Esto en cuanto al diagrama sagital. Aquí, por ejemplo, esta de aquí, todos están relacionados en el conjunto de partida y todos están relacionados con uno solo. Entonces quiere decir que esta de aquí sí es una función. Un ejemplo de una relación que no es función es esta. Primero que todo, no se cumple esta primera condición. Hay un elemento que no está relacionado. Y aparte de eso hay uno que está relacionado con más de uno. Entonces esta de acá no es función. Ahora, para las funciones reales continuas en el plano cartesiano, vamos a ver cuándo algo es o no es función. Entonces, para saber si una de estas tres relaciones que aparecen aquí son funciones, hay una técnica muy sencilla. Dice, al trazar rectas verticales siempre cortan un único punto de la curva. Entonces, simplemente vamos a trazar rectas verticales. Esta flecha de aquí quiere decir que la curva continúa. Entonces, mira, al trazar rectas verticales, va a cortar aquí un punto. Siempre al trazar rectas verticales corta un punto de la gráfica. No importa dónde, siempre va a cortar un punto. Entonces, esta de aquí sí es función. Miremos el caso de la segunda. Si yo trazo una recta vertical por aquí, cortaría 1, 2, 3 veces a la curva. Es decir, esta no es función. Debe cortar en un único punto. Miremos hasta acá. Si trazo por acá, corta en un punto. Si trazo por acá, corta en un punto. Pero si trazo por aquí, no corta en ningún punto. Es decir, esta no es función. Ahora lo que vamos a ver, ya conociendo cuándo una recta, una función es, cuándo una relación es función, vamos a ver qué tipos de funciones hay. Entonces, la primera función que vamos a ver es la función inyectiva o 1 a 1. ¿Qué es una función inyectiva 1 a 1? Dice que en el conjunto de llegada los elementos no están relacionados con más de un elemento. Entonces, para saber para saber si una relación es función, hay que mirar el conjunto de partida. Ya sabiendo que es función y vamos a mirar qué tipo de funciones, debemos mirar únicamente el conjunto de llegada. Una función es inyectiva en diagrama sagital cuando estos elementos de aquí no están relacionados con más de uno. Por ejemplo, aquí tenemos este está relacionado con 2, es decir, que esta función simplemente no es inyectiva o no es 1 a 1. Miremos esta acá. Miremos que este está relacionado con uno solo, este con uno solo, este con uno solo y este con uno solo. O sea que esta sí es inyectiva o también conocida como 1 a 1. ¿Cómo nos damos cuenta en el plano cartesiano que una función es inyectiva? Dice que al trazar rectas horizontales, estas no cortan más de un punto de la curva. Entonces miremos, si yo trazo por acá, cortaría 2 puntos. Si trazo por acá, 2 puntos. Entonces, para que sea inyectiva no deben cortar más de un punto. Aquí cortan 2 puntos de rectas horizontales, es decir, que esta función no es inyectiva o 1 a 1. Miremos esta, nosotros trazamos rectas horizontales sobre esta curva, siempre a cortar, nunca a cortar más de un punto. Entonces quiere decir que esta sí es inyectiva o 1 a 1. Otro tipo de relación que vamos a ver acá, de función, es la función sobreyectiva o sobre, simplemente se le dice sobre. Una función es sobreyectiva cuando todos los elementos del conjunto de llegada se hallan relacionados. Entonces miremos, para el diagrama sagital, en el conjunto de llegada miremos que todos están relacionados, o sea que esta sí es sobreyectiva o sobre. Miremos acá en esta otra función, ¿qué sucede? Este elemento de aquí del conjunto de llegada no está relacionado, o sea que esta función no es sobreyectiva. En el plano cartesiano para funciones continuas, ¿cómo vamos a saber cuándo una función es sobreyectiva, cuándo no? Dice cuando al trazar rectas horizontales, estas siempre cortan la curva, no importa si la cortan en 2, 3 puntos o en un punto. Lo importante es que siempre la deben cortar. Miremos este caso acá.
Si trazo así, cortan un punto. Si trazo acá, corten 3. Acá lo corten 3. Lo importante es que la corten en un punto, en alguna parte, que siempre la deben cortar. O sea que esta sí es sobreyectiva. En el plano cartesiano, miremos este caso. Aquí siempre la van a cortar, aquí la va a cortar, aquí la va a cortar. Esta recta punteada es una asíntota, que quiere decir que hasta ahí llega la curva. Entonces, si trazamos una recta por aquí, no va a cortar la curva. Es decir, que esta no es sobreyectiva o sobre. Un tercer tipo de función es la función biyectiva. Una función es biyectiva si es inyectiva y sobreyectiva al mismo tiempo. Es decir, que todos los elementos del conjunto de llegada se hallan relacionados con un único elemento. Para saber si es biyectiva, miramos el conjunto de llegada y todos deben estar relacionados con uno solo. Entonces miremos, por ejemplo, esta es inyectiva porque todos están relacionados con uno solo, pero hay uno que no, o sea que esta no es sobreyectiva. Todos deben estar relacionados con uno solo. Entonces mire que este no está relacionado, entonces esta no es biyectiva. Aquí, ¿qué sucede? Que este está relacionado con 2. Entonces esta tampoco es biyectiva. Aquí mire que todos están relacionados con uno solo, o sea que esta sí es biyectiva. ¿Cómo damos cuenta? En el plano cartesiano si una relación es biyectiva, una función es biyectiva. Cuando al trazar rectas horizontales, estas siempre cortan un único punto de la curva. Siempre al trazar debe cortar un solo punto de la curva. No puede cortar 2 ni 3 y tampoco puede pasar sin cortar ninguno. Entonces esta es una relación que es una función que es biyectiva. Bien, vamos a ver las imágenes, la notación utilizada para las imágenes de funciones. Entonces miremos. Vamos a dar un ejemplo de dos funciones. La función f, que va del conjunto A al conjunto B, donde está esta relación entre los elementos, y la función g, también entre los conjuntos A y B, donde A es este conjunto y B es este conjunto, y hay estas relaciones. Entonces, ¿qué quiere decir f de 2? Es la imagen del 2 a través de la función f. Miremos que la imagen de 2 es el 1, entonces f de 2 es igual a 1. F de 3 es la imagen de 3. La imagen de 3 es 4 para la función f. Esto menos 1 es lo que llamamos la función inversa, es decir, partiendo del rango hacia el dominio, en sentido contrario a la función original. Este es f menos 1 o f inversa de 1, quiere decir que cuál es la preimagen de 1. Entonces miramos de derecha a izquierda, la preimagen de 1 es el 2. F menos 1 o f inversa de 6, f inversa de 6 o preimagen de 6 es el 5. Para el ejemplo del lado de acá, miremos. G de 3 la imagen de 3, la imagen de 3 es 1. G de 6 la imagen de 6, que es 4. G inversa de 3 es la preimagen de 3, que sería devolviendo. La preimagen de 3 es 4. G menos 1 de 2, la preimagen de 2. La preimagen de 2, ¿qué sucede? No aparece relación, quiere decir que G menos 1 de 2 no existe para este ejemplo. Y lo último que vamos a ver es el concepto de función inversa, función compuesta. Digamos que tenemos este arreglo de tres conjuntos donde entre A y B hay una función f y estas son las relaciones, y entre B y C hay una función g y estas son las relaciones. Quiere decir que para la función f, A es el conjunto de partida. Para la relación g, para la función g, C es el conjunto de llegada y B sería el conjunto de llegada de f y el conjunto de partida de g. Entonces, si entre A y B está la función f y entre B y C está la función g, entonces si hacemos este salto desde A hasta C con este puente, esta sería la función, esta bolita quiere decir función compuesta. Entonces sería la composición de la función g con la función f. Siempre coloca primero lo que es la segunda función y de última la primera función. Esto se lee g compuesta f o composición entre g y f. G compuesta f. Entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos con el ejercicio de ahora. Mire que estas de acá son las f's para la función esta que está entre A y B. Entonces f de 2 sería 3. Vamos a hallar f de 3. F de 3 sería 5. F menos 1 de 8 es la función inversa de 8 pero devolviéndose. Entonces f menos 1 de 8 si lo devolvemos es 6. Y aquí en función inversa de 5, f inversa de 5 sería el 3. Para el caso de la función g, esta sería para la función g que es entre estos conjuntos, entre B y C. G de 1 es 6.
G de 8 es 9. Aquí G menos 1 de 9 es la función inversa de 9, devolviéndose. La función inversa en la imagen inversa de 9 es 8. Y G inversa de 10 es 5. Ahora miremos el asunto de las funciones compuestas. G compuesta de f de 8 quiere decir que arranca desde A y termina en C. G compuesta de f de 8, entonces arranca de 8, el 8 pasa por el 1 y luego llega al 6, entonces sería 6. G compuesta de f de 3, G compuesta de f de 3, 3 pasa por el 5 y termina en 10. G compuesta de f de 2, G compuesta de f de 2, arranca de 2, pasa por 3 y llega hasta 7. Y esta fue la función compuesta inversa de 10. Entonces arrancamos desde el 10 pero devolvemos. 10, miren que la imagen es 5 y luego es el 3. Y G compuesta de f inversa de 7, es decir, el 7 nos devolvemos desde el 7. 7 pasa por 3 y luego por 2 que sería la preimagen.